musicales. Sábados de 19 a 21 horas en FM Music, tu alternativa en el dial. Recuerda que estamos en la 106.3 www.fmmusic.cl y también nos puedes escuchar a través de la aplicación TuneIn y Radio Chile. FM Music, siempre estamos. Llegó el momento de navegar por aguas del misterio. La ufología y lo paranormal. Llegó el momento de abordar a la barcaza de lo desconocido. Conduce Capitán UFO. 23 horas con 1 minuto y comienza este navegar de los días jueves. El misterio y lo paranormal se apoderan de acá de la FM Music 106.3 en Curacaví para todo el mundo. Damos inicio a un nuevo recorrido, a un nuevo navegar por aquellos misterios que siempre nos atraen. Damos inicio a la barcaza de lo desconocido. Este jueves es bastante especial, es un día en el cual nosotros podemos hablar sobre temas muy enigmáticos que nos llaman mucho la atención. Quizás algunos están viendo el partido, pero no se preocupe, la repetición va a estar disponible en el canal de YouTube de ODE Chile para que lo puedan ver más tardecito o puede ser mañana. Y quienes están conectados a esta hora de la noche, ya sea por la 106.3, a través del Facebook Live de la radio o la señal www.fmmusic.cl. Los teléfonos para que se puedan comunicar y dar sus testimonios, algún relato, el 22 836 3221 y el 22 835 9330. Y si quieren enviar algún mensaje o algún audio a través del WhatsApp, el más 569 7343 5428. Antes que comencemos este navegar, este nuevo recorrido por el misterio que hoy trae muchas sorpresas, saludamos a Jimena Palma, que nos está saludando a través del Facebook Live. Aprovecho de saludarte, querida amiga, gracias por estar conectada el día de hoy, atenta al programa para ver qué nos trae, qué misterios o realmente nos vamos a encontrar con las respuestas que siempre hemos estado buscando en el ámbito del misterio. Recuerden que siempre hay más dudas que respuestas cuando hablamos de estas temáticas. Por lo menos a mí me pasa, siempre quedo con más dudas. Y las dudas vienen el día de hoy, porque quienes nos siguen a través del fanpage de ODE Chile, o también puede ser la plataforma de YouTube e Instagram, también en Twitter, nos hemos encontrado con una sorpresa. El día 4 de octubre, o sea, el lunes de esta semana, se pudo obtener un registro de un objeto bastante extraño que se pudo divisar en el cerro Germán Riesco. O sea, los que están acá en la comuna, para el lado de allá, donde están las antenas. Un avistamiento bastante increíble de un objeto de color blanco que giraba en su eje, que tenía un movimiento bastante anómalo y fue captado por una cámara de celular. Ustedes saben, es muy complicado capturar ese tipo de imágenes en estos aparatos, ya que se pierde el enfoque y a la vez también la nitidez. Pero el registro que se pudo obtener y llegó, en este caso a ODE Chile, lo hemos podido compartir en las redes sociales. Y los que son de acá de Curacaví, después del programa lo vamos a estar compartiendo para que todos ustedes puedan ver y también decir, yo también he vivido eso, que es lo que más llama la atención de todo esto. También traemos el día de hoy sorpresas en base a relatos, porque esta semana fue bastante fructífera en la recopilación y también aquellas personas que se acercan a este humilde servidor para dar a conocer algunos casos que están suscitando acá en nuestra comuna.
llama mucho la atención, y lo comenté antes en De Selección junto a Alejandro Miqueles. No hay que envidiar ninguna otra parte en base a los avistamientos. Acá en la comuna se caracteriza por el tránsito libre de objetos extraños que a veces llama mucho la atención, deja más dudas que respuestas, y vamos a comentar el día de hoy pequeños relatos de personas que han pasado algunas temáticas también familiares, y vamos a ir armando el programa el día de hoy. Más que nada armando, vamos a acomodar el viaje, porque es interesante traer a tapete este tipo de situaciones, porque mucha gente ha vivido situaciones extrañas que a veces le da un poquito de miedo, le da un poco de vergüenza poder comentar a alguien, y sobre todo a algún entendido, o en este caso yo, que de manera básica o de manera simple quiero poder resolver esos enigmas que siempre nos están dando vuelta. Pero comencemos. Vamos con este navegar. Pero antes saludo a Pato Cordero, que está ahí en el Facebook, así que saludos, amigo mío, desde Melipilla. Comenzamos ahora ya. A nivel mundial, desde el año 1947, mucha gente, por lo menos en Estados Unidos, comenzó a alzar la vista y poder llamar a aquellos objetos extraños que estaban transitando libres por todos lados. Platillos voladores. Lo comenté en capítulos anteriores. Kenneth Arnold fue uno de los primeros que pudo sino que pudo dar un testimonio de extraños objetos que estaban dando vueltas. Él era un piloto civil. Con el pasar del tiempo, en los años 50, se efectuó el cambio de esta denominación a aquellos objetos que en la antigüedad se llamaban dioses, luego los denominaron demonios, platillos voladores, y luego en los años 50 cambió de nomenclatura, cambió de nombre. Los famosos Flying Unidentified Objects, UFO. Así. Unidentified Flying Objects. Ahí está. UFO, me había confundido, estaba viendo las palabras. En español, objeto volador no identificado, para poder catalogar de mejor manera todos esos avistamientos de cosas extrañas que a veces eran confundidos con aviones, pero tenían un comportamiento totalmente anómalo. Por lo menos aquí en Chile tenemos muchos registros. 1868 en Copiapó, que se cataloga como uno de los primeros avistamientos registrados en la prensa, que es lo que pasó en el diario El Constituyente de Copiapó, en la cual algunos mineros pudieron observar una ave metálica que pasó sobre ellos emitiendo un gran sonido. Después, en 1914, en el sector de Chanco se pudo observar un cilindro que caía de manera libre y se estrella con el cerro y provoca un gran incendio. Se vio desde Argentina y fue publicado en el diario de Talca. Y así podemos ir hablando sobre muchos avistamientos. Tenemos del año 1985 con el famoso objeto que fue protagonizado por muchos testigos y también transmitidos por las pantallas de Canal 13. En esos tiempos, día sábado, Mario Kreuzberger, Don Francisco, lo mostraba a vista y paciencia de todo el público, que con el tiempo se pudo catalogar como un globo Mir, un globo meteorológico. Avanzamos y antes tenemos el famoso caso del Cabo Valdés, algunos casos como el año 98 de los paracaidistas de Maipú, tenemos el caso de Peime, tenemos el caso de Calmapu, el del año 98 del Valle de Elqui, y así sucesivamente hemos tenido muchos registros. Sábados gigantes, exactamente. Así nos dicen por interno. Yo lo vi, dice Pato Cordero. Pero no nos hemos detenido de una manera bastante fehaciente para poder conversar con personas que en algún momento han avistado algo. El día de hoy, queridos amigos, vamos a dirigirnos a nuestra querida comuna Curacaví, que no tiene nada que envidiar a otros lugares, por la gran cantidad de avistamientos que a través del tiempo se han ido mostrando. La recopilación de casos que he hecho hasta el momento para poder efectuar la edición del segundo libro me ha sorprendido, me ha traído muchas sorpresas, porque acá se han avistado cosas totalmente extrañas
que a veces nos sacan de casilla y nos hacen pensar si realmente estamos solos en el universo, si realmente existen los platillos voladores, habitantes de otro planeta. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que se encuentran frente a frente con alguna situación? Hace muy pocos días atrás, como todos saben quienes me conocen, venía de Santiago viajando tranquilamente, apurado porque tenía que ir a ver a Matías, mi hijo. Estaba esperando en su casa, entonces iba un poco atrasado, venía tarde del trabajo. Y de repente, por la calle Williams Rebolledo, una persona se acerca cerca de un local, de un negocio. Y me pregunta, oiga, ¿usted el que está en la radio los días jueves con esos programas de misterio y programas de ovnis? Sí, yo soy esa persona. ¿Por qué? Cuéntame. Yo, súper humilde, o sea, más humilde que sopita de pan, como decía un amigo. No, lo que pasa es que me gustaría conversar con usted porque tengo muchas dudas en base a eso y tengo un caso de una persona muy cercana, de un amigo, que cuando era pequeño vivió algo súper extraño. Yo le dije, miré mi reloj, me quedan 5 minutos, ya, dale. ¿Qué me quiere contar? Es que si se lo cuento no me va a creer. Yo le dije, ¿pero por qué? Porque acá en Curacaví nunca nadie habla, nadie cuenta nada, son súper herméticos. Yo le dije, dale, comenta, ¿qué me quieres contar? Ya, lo que pasa es que mi amigo, más que nada un amigo, un primo, hace 11 años atrás, estaba jugando ya en la tarde junto con un amigo y tuvieron que calmarlo a él y a su amigo porque vieron algo súper extraño en el cielo que hasta el día de hoy les da pánico comentar, les da miedo, vergüenza y a la vez también una reacción reacia ante esta situación. Pero ¿sabe qué? Se lo voy a comentar. Para ambientarnos un poco, antes de comenzar con ese relato, los que conocen Curacaví, es un pueblo muy pequeñito, aunque si hablamos de metros cuadrados o kilómetros cuadrados es bastante extenso, pero lo que es el ámbito urbano es pequeño, estamos hablando de unos 33.000 habitantes más o menos. La avenida principal, que es Ambrosio Higgins, se conecta en la parte central con una calle que se llama Germán Riesco. Lugar bastante conocido, más que nada por una cancha que había antiguamente que era de Dijeder. Y si uno transita por ese sector, al final, donde doblan los buses, hay un sector que siempre dobla la locomoción colectiva y también con otros vehículos, hay una cantera. Una cantera que tiempo atrás se extraía piedra para poder efectuar maicillo, para la construcción y todo ese tipo de cosas. Que por lo menos acá en Curacaví hay dos, y las dos tienen una relación bastante extraña. Muchas personas han informado que en ese sector siempre se ven luces extrañas, se ven personas, hay unas grutitas también. Es un lugar bastante cargado, con una energía que te eriza la espalda, te eriza todos los vellos de tu cuerpo. Te da mucho miedo, no quieres acercarte a ese lugar. Pero hace 11 años atrás, aproximadamente, según lo que nos comenta nuestro testigo, su primo estaba jugando a la pelota, niños, 15, 16 años, y la pelota cae arriba del techo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es sacar esa pelota. Ubiquémonos en un sector céntrico de la comuna. La cantera se ubica a un kilómetro más o menos, kilómetro y medio. Estaba ya atardeciendo y algo les llamó la atención, porque del sector del sector sureste, hablemos de Santiago, observaron un objeto luminoso bastante difuminado, gigante, que se avecinaba a gran velocidad. Imagínense, este joven arriba del techo y su vecino abajo, mirando el cielo, porque quedaron sorprendidos. El que estaba en el techo alzó la mano y avisó a su amigo: mira el cielo, lo que viene. ¿Qué es lo que observan? Un disco gigante.
Según lo que nos comenta el testigo, era de color blanquecino, poco plateado, luminoso, muy luminoso, pero estaba rodeado con un tipo de nube que venía a gran velocidad. Si nosotros calculamos, hasta el momento no me dijo el tamaño, pero lo podemos dimensionar, de un autobús, un Transantiago Oruga, de ese largo y de ancho casi el mismo porte. Y lo vieron a venir a gran velocidad, y al estar frente a ellos, lo observan y pasa sobre sus cabezas a baja altura y a gran velocidad, y va hacia el sector de la cantera, hacia ese sector, como si se fuese a estrellar, como el caso de Paigua, ¿no? Aquel objeto que se estrelló, pero este objeto no se estrelló, sino que al llegar justo al sector de la cantera y a una gran velocidad, se difumina e ingresa dentro de ese sector de la cantera, del cerro, y se pierde. Lo único que nos dice el testigo es que estos jóvenes comenzaron a gritar muy fuerte. Y obviamente, ¿qué pasa con los vecinos? Que escuchan el grito de un niño y salen todos a mirar, a observar. ¿Qué pasó? ¿Los atropellaron? ¿O un perro? No sé, cualquier cosa. En aquellos años se les pasaban muchas cosas por la cabeza. Los niños, entre llantos y gritos por haber visto ese extraño objeto de color blanquecino y gigante, le trataban de explicar a los adultos que lo que habían visto, pero nadie les creyó. Pensaron que era un tipo de broma de estos niños. Y así pasaron unos minutos y estaban los vecinos todos afuera mirando, cuando de repente, hacia el mismo sector que había ingresado ese objeto, se comienza a iluminar el sector de la cantera. Sale el objeto lentamente desde adentro, y en un abrir y cerrar de ojos alza vuelo y desaparece de una manera increíble, con una velocidad abismante, iluminando todo el sector, y se pierde en el cenit. Cenit significa arriba, sobre nuestras cabezas, y se pierde en el horizonte. Y todos quedaron mirándose. ¿Qué fue lo que vieron? Los niños no estaban mintiendo. Estos jóvenes habían visto un objeto volador no identificado, que a gran velocidad había venido desde el sector sureste, y enclavándose en ese sector de la cantera donde finaliza la calle Williams Germán Riesco, quedaron totalmente anonadados, sorprendidos ante tal evento. Habían visto un ovni. Nadie les había creído. Pero observar ese objeto salir lentamente, como quien dice, se aperturó un portal, como dicen algunos estudiosos del fenómeno ovni, o muchas veces los canales de televisión avisan, anuncian, publican que este tipo de máquinas no construidas por el hombre tienen la capacidad de aperturar portales para introducirse en otras dimensiones. Ellos los estaban viendo in situ, lo estaban viendo en vivo y en directo. Niños y adultos quedaron sorprendidos ante el encuentro de un ovni. Lamentablemente no podemos contar con más detalles sobre este avistamiento, ya que solamente hay información de los dos jóvenes que vieron este objeto. Los adultos se desconoce el paradero o quiénes eran. Fue hace 11 años atrás, y el comentario sobre este hecho se hizo hace muy poco. Los jóvenes, después de 11 años, hablaron, comentaron el hecho, y hasta el momento están reacios a poder hablar, más que nada por lo que va a decir la gente, más que nada por vergüenza o por miedo. Pero no podemos obtener más detalles sobre ese objeto extraño que atravesó el cerro o la cantera. Mucha gente lo vio, pero nadie quiere hablar. Queda o pasa a formar parte de una leyenda urbana,
de que acá en la comuna de Curacaví se pudo observar algún objeto extraño, cosa que al día de hoy está creciendo cada día más. Cada vez se están observando más cosas extrañas en esta comuna. Yo lo catalogaría a este lugar como un punto caliente de observación, que no tiene nada que envidiar al Cajón del Maipo, al Enladrillado, al Valle de Elqui o el desierto de Atacama. Tenemos un lugar de avistamientos y mucha gente lo puede corroborar, sobre todo los que están ahí conectados a esta hora en Facebook Live, que han protagonizado avistamientos o sucesos extraños acá en Curacaví. Pero quise traer esa noticia, ese relato, y es el primero de muchos que están llegando. Que acá en nuestra comuna, en Curacaví, es un lugar de aparecimiento o publicación, avistamientos de manera masiva, que vale la pena visitar. Ese fue el relato, el primero, que quise traer el día de hoy. No me aguantaba poder comentarlo. Pedí permiso para saber si podía decirlo y me autorizaron, pero más detalles no se pueden entregar. En qué año tampoco. Más que nada por los testigos, ellos no quieren, literalmente. Pero sí vale la pena traerlos aquí a colación a la Barcaza de lo Desconocido. Saludamos a Anet López, que está viendo el programa, también a Carlos Quesada, que nos saluda, que está ahí conectadísimo como todos los días jueves a la Barcaza de lo Desconocido. Si alguno de ustedes quiere comunicarse con nosotros, entregar algún relato, contarnos alguna anécdota o algún avistamiento o encuentro con algo de lo paranormal, háganlo. Los teléfonos están disponibles. El 22 836 22 836 3221 y el 22 835 9330. Y si quieren enviar algún mensaje a través de WhatsApp o algún audio, al más 569 73 43 54 28. Esta noche se nos hace corta. Esta noche son muchos los relatos, estos pequeños relatos que traigo el día de hoy, que nos van a sorprender. Pasamos por la ufología, pasamos por los ovnis, pero no podemos dejar a un lado lo que es el ámbito paranormal. Aquí yo me voy a adueñar del relato porque esto es de un familiar cercano. En algún momento yo lo iba a comentar, en algún momento yo lo iba a decir, y esto va en honor a mi abuelo Andrés Calderón, que descanse. Conocidísimo en el sector por conocer algunos secretos que el campo encierra, que el campo oculta. No lo alcancé a conocer muy bien, era muy pequeño cuando él falleció, pero por parte de mi madre y también de algunos familiares me pude enterar de algunas cosas que él pudo observar. Para poder entrar directamente al relato, de un relato bastante cercano, en el norte de Chile hay una leyenda muy conocida que se llama el alicanto. El alicanto es un ave de color dorado, muy similar a un ave fénix, que custodia los yacimientos mineros, protege los yacimientos de los ladrones y llama a quien realmente le corresponda. Oro, plata, cobre, son los lugares en los cuales él protege y se alimenta. A través del tiempo se ha dicho que se ha visto el alicanto, pero siempre se ve en el sector cordillerano, protegiendo esos yacimientos. Pero no es solamente esta ave la que se puede observar. En los años 70 y 80, acá en Curacaví, en el sector de Quebrada Honda, camino hacia Los Rulos,
un viejo pelado, así le decían a mi abuelo. Le gustaba mucho recorrer el cerro buscando madera para la fogata para poder cocinar. Tebo, espino, era la madera que más recolectaba. Pero había un secreto que él guardaba. Le gustaba escarbar y buscar en las quebradas alguna fuente de yacimiento. Algunos comentarios sobre eso, y mis familiares hacían mención que él había encontrado una veta de oro. Mito. Pero sí lo que llama la atención, y creo que unos tíos también lo pudieron observar, que en una de esas salidas que hacía este señor, este viejo pelado, mi abuelo, comentaba que cerca de un sector donde hay una vertiente, enclavado entre las quebradas y también los caminos de los animales en el cerro, a la lejanía pudo observar un brillo. Estamos hablando bien tarde, en el verano, en el horario de la oración que le llaman, o la hora cero. Algo brillaba a la lejanía. ¿Qué dijo? ¿Qué estoy viendo? Y él con su clásico palo, tipo bastón, comenzó a acercarse a donde estaba el brillo. Lo que pudo ver, lo que pudo divisar, es algo que cambiaría el resto de su vida en base al pensamiento de lo que es el avistamiento de animales comunes y corrientes en los cerros. Sí, puedes observar cosas extrañas, pero lo que él estaba viendo era algo que brillaba como el oro, un color enceguecedor, y él comienza a observar bien, y aproximadamente a unos 10 metros de distancia observa un reptil un poco más grande que una iguana, pero de color dorado, brillante, que al observarlo mueve la cabeza, clásico como lo hacen las lagartijas, y entre medio de la roca comienza a meterse. Le queda la cola afuera y se esconde. Como ya era muy tarde, mi abuelo decidió irse del lugar porque le dio un miedo increíble. O sea, imagínense, observar algo extraño, algo anómalo, que nunca en su vida lo había visto, ya era para tener miedo. Así que en el lugar tomó unas piedras y lo marcó. Recordó el camino y colocó unas piedras para poder volver. Hasta ahí nomás se sabe la historia. Nadie sabe, por lo menos la familia, si este caballero había vuelto al lugar, si se había envalentonado para ir y realmente saber esa leyenda que solamente pocos conocían, que si tú observas un brillo a la lejanía en el sector de los cerros, es porque hay algo está custodiando algún yacimiento, y que muy pocas personas lo habían visto. Y quizás ahí está un poco la relación que dije al comienzo sobre el Alicanto en el norte de Chile. Acá en la zona central, en el sector de la cordillera de la costa, se observa y está la similitud, algo paralelo. En el norte un ave, acá en la zona central un reptil, con las mismas características. Según lo que me comentan los familiares, que esa leyenda se había presentado ante este anciano, el famoso lagarto de color dorado, que vaticinaba que algo había en el sector, que algo tenía que buscar. Nadie supo, nadie sabe hasta el día de hoy, nadie quiere hablar, pero las malas lenguas, cuando estaba más pequeño, personas que lo conocieron hacían mención que él había encontrado una veta con mineral, con oro, pero no le dijo a nadie sobre ese lugar. Nadie sabe a dónde queda, nadie sabe la ubicación exacta, pero que algo encontró. Por aquí y por allá hacían mención que en su velador guardaba frascos con pequeñas muestras de oro y las guardaba en su pieza.
Mis tíos, que en paz descanse, también andaban buscando ese yacimiento. Cuando era pequeño recuerdo haber visto trozos de ese metal dentro de una caja de fósforos Copihue, aún me recuerdo. Pero mi abuelo se fue a la tumba con esa información. ¿Dónde está ese lugar? ¿Dónde está ese yacimiento? ¿Por qué no lo explotó? ¿Por qué no se aprovechó si realmente este ser se apareció frente a él, indicando el lugar exacto donde poder indagar? Pero algunos también mencionan que hay un agujero y que estaba cerca de un nido de águilas sobre el cordón del sector de Quebrada Honda. Que él iba a los fines de semana, se iba temprano y volvía tarde porque iba a escarbar. Pero nadie sabe más, nadie conoce esa historia. Nadie pudo indagar, quizás por miedo, o él no tenía confianza con nadie. Pero mi abuelo falleció al tiempo después y se llevó eso a la tumba. Ya quedó como algo familiar, como un mito urbano, no se puede decir leyenda urbana. Pero nunca más se supo sobre el avistamiento de este tipo de reptil. Nadie más lo pudo ver. Pero es increíble que la mitología y leyenda a veces parten con una verdad. Entonces, lo que se comenta en el norte de Chile puede ser cierto. Que esos seres, esos animales se alimentan de ese metal y que brillan producto de lo mismo que comen y que se presentan a aquellas personas que realmente lo merecen. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué nunca dijo nada? Esa es la verdadera pregunta. Y se llevó todo ese secreto a la tumba. A veces, la mitología es más cierta que la misma. Lamentablemente no hay más información sobre esa situación. Fue un comentario aislado. Yo me enteré por accidente. Era una conversación de grandes. Yo estaba pequeño. Por aquí y por allá lo comentaron y no tengo más datos sobre eso y nadie quiere hablar tampoco. Más que nada por respeto a mi abuelo, pero ¿será cierto? ¿Será mentira? Esos tiempos que se perdía en el cerro, iba en la mañana y volvía de tarde, con un atado pequeño de leña, nadie se explica. Una persona que lo conocía muy bien, un día me dijo, yo tenía como 14, 15 años, tu abuelo sabía muchas cosas, encontró muchas cosas, pero tuvo que callar y tuvo que olvidar lo que pasó, porque había algo más allá que los protegía. Ahora, no tengo idea de qué habrá sido, pero sí, eso siempre me quedó dando vueltas. Siempre quedé pensando si realmente ese tipo de situaciones existen. Ahora, me encantaría poder comprobarlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ese es el segundo relato. El animal o el reptil que custodia y muestra los yacimientos de oro. El tercer relato que nos acompaña, estos mini relatos que traje el día de hoy, llama la atención, por lo menos a mí me llamó la atención. Esto pasó fuera de Santiago, o sea, fuera de Curacaví, en el sector, sí lo voy a decir, cercano al sector de Coyihuay, casi llegando a la quinta región. Un día como cualquiera acá en la comuna, escuché a unos caballeros hablando acá en el supermercado. Antiguamente estaba el Puerto Cristo, antiguo supermercado que estaba en el centro de la comuna. Yo estaba chico, tendría unos 17 años, 18 años, hace muchos años atrás. Para quienes me conocen lo saben. De copuchento, de intruso, escuché una conversación súper extraña que estaban teniendo. De un extraño perro
muy grande que se aparecía en las noches en un camino súper oscuro y siempre le brillaba los ojos. Ese supuesto canino le gustaba, según lo que contaban los señores o estos caballeros, les gustaba poder saltar encima, y nunca los mordió, saltar como con los pies encima a todas las personas borrachas. Acá, por lo menos en Curacaví, sector de campo, hay muchas personas que tienen caballos y les gusta salir los fines de semana a beber al cerro. Si hay alguno escuchándonos, se va a morir de la risa. Hasta el día de hoy sucede. Día domingo en la mañana, toman su caballo, se van al cerro, un asado, tragos, por aquí y por allá, y bajan ya bien tarde los días domingos. En el sector de Quebrada Honda y Miraflores siempre me encuentro con algunos. Todavía sigue pasando. Ahora, para retomar el tema, hablaban sobre ese perro de color negro que se aparecía en las noches. Lo que están viendo la pantalla en este momento, o lo ven en video, es más o menos, según lo que explicaban, sí, como 1 metro más o menos, un poco más alto, 1,20 m. Un extraño perro de color negro que siempre salía de las sombras y saltaba a los borrachos, a las personas que habían bebido mucho, y los tiraba al suelo. Pero lo más increíble de todo esto era que no solamente a los borrachos les pasaba eso, sino que uno de los niños quiero decir, del adulto, ya tendría aproximadamente 25 años en aquella época. 2017, 17 años, estamos hablando del año 99, casi 2000. Estaba acompañando a estos señores y dicen, no, a mí también se me apareció. Y obviamente yo, copuchento, me acerqué, oye, ya, ¿qué onda? ¿Qué pasó con eso? ¿Podrían contarme un poquito? Yo, como era muy curioso de estos temas, me encantan los temas paranormales y también de ufología, me dijeron, oye, ¿tú no conoces la historia del perro de las sombras? No tengo idea. Y ahí el joven, que en ese tiempo tenía 25 años, comenta que cuando era pequeño y estudiaba, siempre su papá lo iba a buscar afuera. Afuera me refiero a un camino campestre largo, no había cero luminosidad, solamente árboles acompañaban el sendero y era un sendero pequeño, pero siempre se bajaba del bus y en ese tiempo unos buses antiguos, y su padre iba siempre a caballo a buscarlo y se lo llevaba de vuelta. Estamos hablando de unos 500 metros, 300 metros de camino, 300 metros más o menos me explicaba este joven, que tenía que recorrer entre árboles de espinos, eucaliptus, quillais y otros árboles. Era muy oscuro. Entonces yo estaba súper atento a lo que estaba contando, porque yo de colado me metí en esa conversación. Eran personas bastante adultas y estaba este muchacho de 25 años más o menos. Me dijo que tenía 25 en aquella época. Un día X, su padre se le olvidó ir a buscar al joven y estudiaba de tarde. Acuérdense que antes habían horarios de mañana y de tarde en los colegios. Él estudiaba de tarde y en pleno invierno, tipo 6:30 y 7, ya estaba oscuro. Dice que se bajó del bus en aquella época y se bajó y no había nadie. Justo en la entrada del camino largo hacia su casa, lo único que divisaba al fondo, era la luz de la casa. Pero no estaba su papá. Y en esa época, y aquí yo creo que muchos lo van a corroborar, no es como ahora que uno va a buscar a sus hijos en auto al colegio. Es que es muy pequeño, no lo podemos dejar solo. En esta época. Pero si volvemos en el tiempo, los papás tienes que ser valiente, tienes que armarte de valor. ¿Cuánto? Con 8, 9 años. Y este joven tenía entre 8 y 9 años. Imagínense solamente acompañado con las estrellas, los árboles. El bus se va, mira hacia todos lados. ¿Dónde está su papá? Y lo dijo esta misma palabra. Yo lo voy a repetir, espero que no se enojen por lo burdo de la palabra que voy a decir. Chucha, ¿mi papá dónde está? Y así me lo dijo. Yo tengo que repetirlo de la misma forma que hizo mención sobre este relato.
No tenía reloj. Con suerte su mochila era usada del año pasado, del año anterior. Hacía mucho frío, una chaqueta que apenas lo cubría, pero el papá no estaba. Dice que se envalentonó y que se quedó un rato ahí apoyado justo en un tronco grande que estaba en la entrada, que hacía alusión como de poste, no muy grande, que afirmaba los alambres púas del sector. No, ya comenzó, según lo que él dice, y el papá corrobora, porque estaban ahí mismo, apoyados en su camioneta de color rojo, una Chevrolet. Todavía me acuerdo de esa famosa Chevrolet Loop de color rojo que tenía una pintura toda cascarrienta, toda mal cuidada. Mientras fumaba un cigarro, decía, sí, mi hijo, yo ese día se me olvidó ir a buscar a mi hijo porque se me pasó un poco la mano con el copete, con el trago, estaba con unos amigos y se me olvidó ir a buscarlo. Entonces este muchacho dice que aún se acuerda como si fuese el día de hoy, que gritaba muy fuerte, papá, papá, ven a buscarme. Y entenderán que en el campo poder gritar se escucha a la distancia. Y dice que esperó harto rato y no había respuesta, no había nada. Así que, ¿qué hizo? Se tomó la mochila, seguro que él comenta, tomó la mochila, agachó la cabeza y comenzó a correr. A correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Y el camino se le hizo eterno, eterno. Y en una se cansó de tanto correr, se detuvo y por inercia levantó la cabeza para respirar. Y él siempre se acuerda, y me lo dijo, ese camino maldito lleno de árboles, no tenía nada de luz, no había ni siquiera luna, nada. Se acuerda de un quillay frondoso gigante, levanta la cabeza y las estrellas como iluminaban un poco, algo se veía y lo único que escucha es un ruido fuerte que sale de atrás del árbol. Zarzamoras que cubrían también el sector se comienzan a mover y lo único que escucha, voy a tratar de imitar el sonido que él hizo, como si algo estuviese respirando súper fuerte donde estaba el quillay, donde estaban las zarzamoras. Comienzan a sonar y lo único que ve es una sombra gigante, grande, dice, que era, a ver cómo se los puedo explicar, voy a tratar de imitar más o menos lo que él hizo en ese momento. Dice que era una cosa gigante con los brazos encorvados, grande, gordo, con así una tremenda cabeza, y lo único que se veía era ese bulto, ese gran, dice que era un animal gigante, que sale caminando como, a ver, como un perro bulldog, con las manos hacia adentro. Pero dice que era muy grande y lo vio a una distancia como de unos 10 metros. Y lo único que divisaba era ese bulto, esa figura de color negro y los dos ojos de color rojo. Y lentamente, él donde estaba mirando, se quedó quieto, se quedó congelado. Y me recuerdo muy bien de esa parte porque apagó el cigarro, sacó otro cigarro mientras comentaba ese relato, lo prende, comienza como a tiritar, como a acordarse de aquel momento, porque menciona y lo recalca que aquella cosa que él vio, aquel ser, esa abominación, muy similar a uno de los casos que incluí en el libro Misterios que el tiempo se encarga de borrar, comienza a acercarse hacia donde él estaba. Y él no se podía mover, dice que era algo totalmente ajeno a su comportamiento porque se congeló, quedó ahí. Sentía el corazón como latía. No podía respirar de lo desesperado que estaba. Ver a una cosa extraña, a un niño de 9 años. Ver algo oscuro en la noche, que sale de entre las sombras y se comienza a acercar hacia él. No le recomienda a nadie la experiencia. A nadie. Y de repente, ¡pum! La cosa que se comienza a acercar, esa abominación grande, gigante, se queda quieto, de golpe. Y lo único que escucha es la respiración de una entidad, de un ser, de un animal que él nunca en su vida había visto.
Este joven, que, bueno, niño en aquella época, no sabía qué hacer. Estaba tan lejos de su casa. Él comenta que recorrió mucho corriendo, pero al levantar la cabeza había recorrido un tramo súper corto, porque ese árbol después el día siguiente lo vio y estaba casi en la entrada del lugar. Pero volvamos al suceso en sí. Imagínese un niño con una chaqueta, muerto de frío, con su mochila al hombro. No se podía mover. Y él se acuerda porque tenía las manos acá, en este caso, en las agarraderas de la mochila. No se podía mover. Y esta cosa que está ahí frente a frente movía la cabeza de un lado para otro. Como los animales cuando sacuden su cabeza, dicen que él hacía lo mismo. Y como hacía tanto frío, no sabe cómo, no se explica cómo, el sector se comenzó como a aclarar. Él podía ver ese animal gigante, nunca lo describió con lujo y detalle, solamente veía algo negro, con dos ojos de color rojo, no brillantes, sino que eran rojo opaco, bien baja la luminosidad, pero se notaban esos dos ojos, y movía la cabeza como sacudiéndose, como lo hacen los animales. Y comenzó a salir vapor de su hocico. Dice que no pudo observar si era cara alargada, cara achatada. Veía las orejas cuando se sacudía. Y veía la forma bastante extraña, como un bulldog. Gigante, grande. Y no podía divisar bien su forma, pero sí veía el vapor que salía de su boca. Como si hubiese corrido gran recorrido y quizás por el frío se podía divisar ese asunto. Lo único que observa es que ese animal se le comienza a acercar nuevamente donde se había detenido, y para él fueron como segundos. Se comenzó a acercar a unos 5 metros de distancia, mueve la cabeza nuevamente, de un solo salto gira, comienza a correr en contra de él, hacia el árbol del quillay, da un salto, y como quien se absorbe en la sombra de esa poca luminosidad que había en el sector, porque a pesar de que no hubiese luna, igual algo iluminaba. Y quienes pudieron ver la película Sleepy Hollow, o El hombre sin cabeza de Tim Burton, cuando el jinete se introduce en el árbol, este ser, esta abominación, se introduce pero en las sombras, entre el quillay y las zarzamoras. Se esconde. Y él pudo respirar, se movió y comenzó a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, para poder llegar a su casa. Y él cerró los ojos cuando pasó por al lado de ese quillay y no escuchaba nada, ningún ruido, ningún sonido. Nada, absolutamente nada. Comienza a correr, a correr, a correr, hasta que no queda sin aliento porque no respiraba mientras corría. Se comienza a respirar, agitado. Y cuando se da cuenta ya estaba cerca de su casa. Se veía la luz del corredor, se veía la luz de las ventanas. Se detiene y comienza a gritar: ¡Papá! ¡Papá! Se abre la puerta de cuajo y su papá sale corriendo. Y como si nada, en primera instancia corrió mucho y recorrió poco. Acá recorrió poco y recorrió mucho, según lo que me explica este joven, que estaba aún fumándose el segundo o tercer cigarro, ya ni me acuerdo, mientras me comentaba este relato. Y los caballeros que le acompañaban, que era uno su padre y otro un vecino, me dicen: sí, caballero. Bueno, ese tiempo sí, bueno, ¿para qué lo voy a decir? Sí, cabro, me dicen. Eso pasó. Pero cuando llegó al cerca de la casa, cuando dio ese grito gigante llamando a su papá, la puerta se abre de cuajo y sale su papá así, súper tembeleque. Estaba pasado de trago. Y corre a buscarlo. Corre a recoger a ese niño pequeño, a ese infante, porque pensó que algo malo le había pasado, pero nunca se imaginó que al llegar
se enteraría de que su hijo de entre 8 y 9 años se había encontrado con un ser de mitología que el sector se hablaba mucho, que se había encontrado con el famoso perro de las sombras. Cuando este joven ya comienza a cerrar lo que me estaba comentando, él lo único que siente al llegar a ese sector cerca de su casa, y se acuerda muy bien porque pasa un oleoducto por el sector, muy conocido. Él comienza a llorar, a llorar, a llorar, de desesperación, de miedo. Tenía miedo, un frío en su espalda, no quería girar su cabeza hacia donde había visto eso. Y su papá apenas se podía mover, o sea, se podía, estaba pasado a tragos, pero no tanto. Pero se le había olvidado ir a buscar a su hijo. Y él lo toma en brazos y le dice: mijito, ¿qué pasó? Y él me lo dice. Yo le dije a mi hijo: mijito, ¿qué pasó? Y le comienza a contar todo lo que había visto. Lo abrazó súper fuerte, se lo llevó en brazos. Lo abrazó, sus piernas abrazaron esta parte de acá atrás y lo abrazó con fuerza y se lo llevó a su casa. Al llegar a la casa, claramente estaba su mamá, estaba su otro hermano. Y él lloraba, lloraba, lloraba. Y el caballero me decía: pucha, mi hijo lloraba desconsolado, estaba helado, estaba frío. Y él se sentía culpable de no haberlo ido a buscar. Pero lo que le comentaba, él siempre lo tomó a humor, siempre lo tomó a chiste, más que nada por lo que comentaban los vecinos del sector, que algunos habían visto sombras, el perro gigante, los ojos rojos, pero nunca pensó que su hijo de 8 o 9 años aproximadamente se había encontrado frente a frente a esta abominación. El niño y este joven se recuerda como si hubiese pasado hace unos minutos atrás, o si hubiese sido el mismo día. No puede describir a ese perro gigante que había observado. Nadie sabe de dónde salió, hacia dónde se fue. Dicen que todavía se pasea por cerca de ese sector. Pero al niño tuvieron que traerlo acá a Curacaví, al pueblo. Traerlo aquí a la parroquia para que el sacerdote le hiciera una bendición. Porque tenía tanto miedo después de esa noche, de esa tarde-noche de invierno. No dormía las noches, despertaba en las noches llorando porque veía a ese perro con los ojos brillantes. Y a medida que fue creciendo, se comenzó ya a normalizar, a olvidarse de la situación. Pero la gente del sector, todos recuerdan el caso. Su padre, el vecino y él mismo que estaba en esa camioneta Chevrolet Loop de color rojo, que cuando la encendieron estaba toda destartalada, apenas encendió, me dijo: recuerde ese lugar, recuerde el avistamiento del perro. Si usted algún día va para ese sector, vaya. Si es de noche, ahora que si quiere conocer, y hace poco también lo saludé porque me lo encontré para poder conseguirme un lugar de vigilias en el sector, vaya, dese una vuelta, vea si se encuentra con ese perro. Al menos yo no tengo respuesta, nunca me encontré con él, pero mi hijo sí, lo vio, lo observó. Era pequeño, pero nunca supimos de dónde venía, qué era realmente y por qué era tan grande y por qué sus ojos brillaban. No le hizo nada a mi hijo, eso me decía, nunca le hizo, o sea, en el momento no le hizo nada. Se le acercó y como que lo miró y se fue. No le hizo ningún daño, no saltó encima, como decían estos viejitos que se emborrachaban los fines de semana, que quizás por alguna cosa de imaginación se caían y acusaban ver sombra y ese perro gigante. Pero ¿por qué lo vio un niño de 8 años o 9 años? No se acuerda muy bien la edad. ¿Por qué lo vio? Pero sí quedó grabado en su mente aquel relato. De aquella cosa que observaron, de ese perro de las sombras.
Y así, queridos amigos, estamos llegando ya al final de este recorrido de la barcaza a lo desconocido. Relatos interesantes. 3 relatos nos acompañaron en el día de hoy. El primero, el avistamiento de aquel objeto difuminado que se enclavó en la cantera de la Germán Riesco, acá en Curacaví. El segundo relato viene de casa, de parte de la experiencia de mi abuelo, que en paz descanse, de ese lagarto dorado que quizás algo indica. El sector nunca lo encontraron, pero se fue con el secreto a la tumba. Y el tercero, el perro de las sombras, conocido relato del sector. 3 relatos totalmente distintos, pequeños relatos que quise traer el día de hoy, que hace mucho tiempo, exceptuando el primero que llegó esta semana, los otros 2 hace mucho tiempo lo quería comentar. No lo hice mención en el trasnoche, ni tampoco en otras barcazas, pero quería traerlos el día de hoy. Sucesos extraños, sucesos raros, que vale la pena traer acá a colación. Así que ya finalizando el recorrido de la barcaza a lo desconocido, agradeciendo la gran audiencia que hemos tenido el día de hoy. Muchas personas conectadas a través del Facebook. No tengo idea cómo va el partido, no me interesa. Pero sí me interesa que ustedes hayan estado atentos, hayan disfrutado y también pensado que a más de alguna persona este tipo de situaciones han pasado. Quedan muchos en tapete todavía, queda mucha tinta todavía en el frasco para que en otras barcazas, en otros capítulos podamos mostrar a todos ustedes. Pero recordar que siempre a más de alguno de nosotros algo nos va a pasar, como lo que nos pasó con ese amigo, que me pasó a mí más que nada el domingo antes pasado cuando salí a ver el cielo, cuando ese pajarito me fue a visitar. Está la grabación, que es lo más interesante de todo esto para quien quiera corroborarlo, está ahí. Y agradecer, ya que estamos llegando a puerto, como lo digo en los podcasts antiguos de la barcaza de lo desconocido, este viaje por el misterio, este viaje por lo paranormal está llegando a su fin. Agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado en este jueves, en este frío jueves de primavera. Y agradecer también a quienes estuvieron conectados, por lo menos los que participaron con comentarios. A Jimena Palma, a Pato Cordero, a Anet, a Carlos Quesada, a Catherine León, que nos saluda a través del Facebook Live, y también a Paola de Comida China, que está también conectada a esta hora de la noche. E invitarlos para que estén atentos, para que el próximo jueves nos encontremos en otro navegar, en otro encuentro de la barcaza de lo desconocido. Y atentos también que después del programa estaré publicando a través de las páginas públicas de acá de la comuna 2 avistamientos, uno esta semana y uno de julio, de objetos voladores no identificados que nuestros queridos amigos han podido capturar en sus teléfonos, que de verdad traen más dudas que respuestas. Así que me comienzo a despedir. Nos encontramos en el trasnoche de Chile los días sábados, en Feedback el día sábado de la tarde a las 4 de la tarde acá en FM Music, y el próximo jueves en otros relatos de la barcaza de lo desconocido. Ya se ha hecho costumbre estar atentos a sus historias, amigos, nos dice Paola. Gracias a ustedes, gracias a todos por estar presentes en otro capítulo. Cuídense y nos encontramos en otra oportunidad. Llegó el momento de navegar por aguas del misterio. La ufología y lo paranormal. Llegó el momento de abordar a la barcaza de lo desconocido. Conduce Capitán UFO. Recuerda que estamos en la 106.3 www.fmmusic.cl y también nos puedes escuchar a través de la aplicación TuneIn y Radio Chile. FM Music, siempre estamos. Perdóname, perdóname.
Solo quiero que seas feliz y no destruir